Bueno, queridos estudiantes, pues este primer contenido vamos a hablar de un tema importante que es el metabolismo, ¿verdad? Cómo nuestro cuerpo frente a algunas situaciones, frente a algunos alimentos, pues necesita una energía, ¿para qué? Para poder avanzar. Entonces eso es lo que vamos a ver este primer contenido como tal, del metabolismo. Pero antes de eso, pues tenemos que empezar a hablar de unas funciones importantes. Función de nutrición. La función de nutrición es un proceso vital que permite que todos los seres vivos, que todos nosotros incorporemos alimentos, ¿verdad? Y esos alimentos se van a degradar en nuestro cuerpo y a partir de ellos se obtienen nutrientes. Y esos nutrientes los vamos a necesitar ¿para qué? Para obtener energía. Y esa palabra vital, energía, es muy clave. ¿Por qué? Porque a partir de esa energía que obtenemos de todos los nutrientes, pues podemos hacer todas las funciones vitales que hacemos cotidianamente, como bailar, saltar, estudiar, correr. ¿Listo? El metabolismo celular. Entonces, ya sé que tengo que nutrirme para obtener energía, pero resulta y pasa que esos alimentos no llegan al estómago y listo, no. Tienen que pasar por unos procesos y ahí es donde empezamos a hablar del metabolismo celular. El metabolismo celular es un conjunto de reacciones que ocurren dentro de mi cuerpo, específicamente dentro de la célula, y ¿qué es lo que hace? Empiezan a hacer procesos o dos reacciones importantes que son el anabolismo y el catabolismo. Entonces, esas reacciones son importantes. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a trabajar todos los nutrientes que obtuvimos, toda esa energía se empieza a trabajar y a procesar. Entonces, estas dos rutas metabólicas o dos reacciones metabólicas que ocurren en mi cuerpo, estas dos señoras trabajan simultáneamente, trabajan juntas, pero ojo, no revueltas. ¿Qué quiere decir? Son reacciones que van a ocurrir en mi cuerpo, específicamente en la célula, y permiten que el cuerpo crezca y se mantenga sano. Estas dos reacciones decíamos que eran procesos anabólicos y procesos catabólicos. Pues vamos a hablar del primero, del anabolismo. Ojo acá, cuando yo hablo de una reacción anabólica, estoy hablando de un tipo de reacción que se trata de construir, se trata de fabricar, se trata de sintetizar, se trata de producir. Entonces, todas esas palabras son claves. ¿Por qué? Porque eso es un proceso anabólico. Producir, fabricar, sintetizar, construir como tal, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace mi cuerpo como tal? Pues este señor, a partir de sustancias sencillas, como tal, estas sustancias sencillas y energía, y esa energía ¿de dónde proviene? Pues de todos los nutrientes. Él va a convertir esas moléculas sencillas o esas sustancias sencillas en sustancias complejas. Entonces imagínense, para hacer ese proceso en que yo tenga que empezar a ¿qué? A partir de moléculas sencillitas, cositas sencillitas, necesito que formar moléculas compuestas, y esas moléculas compuestas necesita ¿qué? Necesito mucha energía para hacer ese proceso. ¿Por qué? Porque es un proceso complejo. Entonces, ejemplo, tengo la glucosa. Entonces, tengo el carbono, tengo el oxígeno y tengo el hidrógeno. Esas son moléculas sencillas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me va a dar un producto como tal, que es la glucosa. Entonces, voy a transformar la glucosa y voy a empezar a fabricar, a construir una molécula o una sustancia importante que se llama un compuesto, la glucosa. Entonces, para eso necesito obtener energía. Necesito energía, ¿por qué? Porque son procesos muy importantes y muy complejos. Ejemplo de procesos anabólicos, la fotosíntesis. La fotosíntesis y la síntesis de proteínas en nuestro cuerpo. Esos son los dos únicos procesos anabólicos como tal que existen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de quiénes son los que pueden producir su propio alimento. Las plantas, ¿a través de quién? De la fotosíntesis. Y nosotros en nuestro organismo, mediante un proceso de síntesis de proteínas, fabricamos a partir de aminoácidos, que son moléculas sencillas, las vamos a convertir en proteínas como tal. En cambio, los procesos catabólicos van a ser muy diferentes. Cuando yo hable de catabolismo, tengo que hablar de unas palabras claves: descomponer, defragmentar, dividir, partir, ¿cierto? Eso es catabolismo. Entonces, voy a descomponer, voy a fragmentar, voy a dividir, voy a partir, ¿qué? Moléculas, ¿qué? Moléculas complejas, y las voy a pasar ¿a qué? A moléculas más simples. Quiere decir que es un proceso contrario ¿a quién? Al anabolismo. Por eso cuando hablamos al inicio
estos dos señores deben trabajar juntos, pero no revueltos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras yo hago un proceso anabólico, ese señor está haciendo ¿qué? Un proceso catabólico. Entonces ese señor está partiendo esas moléculas complejas, las está partiendo en moléculas más sencillas como tal. Pues ¿para qué? Para que el cuerpo las pueda dividir, para que el cuerpo las pueda tolerar. Entonces, ejemplo, digamos de la respiración. La respiración es un proceso catabólico, ¿por qué? Porque es un proceso en el que esas moléculas como tal, el del proceso de la respiración, las va a partir y las convierte en moléculas sencillas. Ojo acá, para este proceso se necesita liberar energía. Por eso que cuando yo respiro, ¿qué? Estoy liberando energía como tal. Entonces, todo proceso catabólico se diferencia del anabólico. ¿Por qué? Porque en este se libera energía. En el anabólico es todo lo contrario. Necesito mucha energía porque necesito convertir moléculas simples a complejas. Aquí no. Aquí voy a partir, voy a fragmentar moléculas complejas y las voy a convertir a moléculas simples. Teniendo en cuenta esas dos procesos metabólicos como tal, y son muy vitales y son claves, estos dos no pueden trabajar solos. Eso sí pasa que ellos necesitan de unos señores que les acompañen. ¿Para qué? Para que las reacciones puedan ser rápidas o para que las reacciones puedan ser eficientes como tal en el organismo. Entonces vamos a hablar de unas herramientas del metabolismo. Entonces la primera herramienta que necesitan las reacciones anabólicas y catabólicas son las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Resulta y pasa que las enzimas son moléculas, que esas moléculas las utiliza el cuerpo ¿para qué? Para acelerar, ojo acá, para acelerar todas las reacciones que ocurren en el cuerpo. ¿Cuáles reacciones? Pues las anabólicas y las catabólicas. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que es una enzima? Una enzima es un catalizador que actúa en el cuerpo para acelerar estas reacciones metabólicas, ¿cierto? Y que estos son importantes, ¿por qué? Porque ellos necesitan que se disminuya la energía, ¿para qué? Para que se pueda llevar a cabo esta reacción como tal. Si miramos aquí la imagen, pues vamos a mirar cómo funciona este tipo de enzimas. Toda enzima necesita dos señores como tal, un señor llamado sustrato y un señor llamado producto. Entonces, ¿qué pasa? Debe encajar bien ese sustrato con la enzima. Entonces, si encaja bien, ¿qué pasa? Pues va a hacer que se reaccione o se acelere como tal la enzima o la reacción como tal, ¿cierto? Entonces, ese sustrato se adhiere a la enzima. ¿Qué pasa? Aparece un centro de activación o una energía que dice, ah, bueno, usted sí me sirve. Perfecto, entonces se llama enzima sustrato. ¿Qué quiere decir? Esa enzima encajó perfectamente con ese sustrato. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Empieza como a hacer el proceso de acelerar la reacción como tal para generarme ¿qué? Un producto, ¿cierto? Entonces que ese producto tiene que ser igual a ¿qué? Al sustrato que ingresó. ¿Para qué? Para que pueda empezar a reaccionar o pueda empezar a hacer procesos metabólicos como el anabolismo o el catabolismo como tal. Entonces eso es lo que es una enzima. Se adhiere a un sustrato, tiene que ser perfecto, tiene que encajar y a partir de eso se genera un producto, que ese producto es lo que hace que se acelere las reacciones anabólicas o catabólicas. Esa es la primera tipo de reacción, la primera herramienta que necesita el anabolismo y el catabolismo. Ahora aparece una importante que es el adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato es lo mismo hablar ATP. ¿Y ATP qué va a hacer? Energía. Entonces, pilas acá. ATP es energía. ¿Y qué pasa? La energía pues la necesitamos para hacer ¿qué? Para hacer todas las funciones vitales. ¿Y de dónde la obtenemos? Pues de los alimentos que hablábamos al inicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace una degradación de esta energía, se trata de una reacción exotérmica. Entonces, liberamos energía. Entonces, esa energía se almacena temporalmente en esta molécula de ATP para cuando mi cuerpo la necesite, ¿qué pasa? La saca y empieza a trabajar. Pero cuando yo no necesito esa energía, cuando mi cuerpo absorbe energía, ¿qué pasa? Se habla de un proceso, una reacción endotérmica. Entonces, vamos a hablar bien. Una reacción exotérmica va a ser un proceso catabólico. ¿Qué quiere decir? Porque libero energía contenida almacenada.
En cambio, un proceso anabólico va a ser una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque yo absorbo esa energía, ¿verdad? Que se transfiere, que está guardada en la molécula de ATP como tal. Eso es importante, tener claro estos dos procesos como tal, el anabólico, el catabólico, las herramientas de ATP y las enzimas. ¿Para qué? Para hablar de unos macronutrientes importantísimos que van a ser los que nos controlan, los que nos proporcionan como tal esa energía. Y vamos a hablar del primero, que son los metabolismos en carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos o son uno de los principales nutrientes que tenemos nosotros para alimentarnos. Es nuestra primera línea de alimentos que vamos a encontrar, ¿cierto? Porque es la primera fuente de energía, es la primera fuente de energía. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En los carbohidratos están los azúcares, que ahí empezamos a hablar de la glucosa, los almidones y la fibra. Todos esos, señores, son nutrientes energéticos que cuando se degradan, o sea, cuando se empiezan a partir, van a liberar ¿qué? Energía y podemos hacer las funciones vitales. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que los carbohidratos se van a dividir en dos, en carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los complejos son los que van a tener esto, el pan, las pastas, ¿cierto? La papa, la yuca, ¿cierto? Los almidones como tal. Esos son los que hacen que mi cuerpo no los procese bien y que nos engorde, los que nos hace daño. Y los carbohidratos simples pues son los que van a estar compuestos por una molécula de glucosa como tal, ¿cierto? Entonces, esos son los carbohidratos como tal, son la principal fuente de energía de mi cuerpo, la principal fuente de energía. Y azúcares, la gaseosa, la torta, el pan, la harina, todo eso es azúcar, almidón y fibra. Entonces ahí empezamos a hablar, uy, carbohidratos buenos, carbohidratos malos, que como yo que me engorda, por eso es que el médico me dice bájele las harinas, pero es un carbohidrato, el arroz, todo eso como tal. ¿Listos? Entonces, pues miremos a ver, yo les decía que son fuente importante de energía, la primera fuente. Los simples nos dan energía rápidamente. Entonces, al darnos energía rápidamente, una chocolatina, el bocadillo como tal, ¿cierto? Pero entonces, como nos da energía rápidamente, el consumo debe ser moderado. ¿Por qué? Porque si caemos en comer tanto, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a aumentar de peso y empezamos a hablar del azúcar, que es el principal, el chocolate, la miel, todo eso es como tal un carbohidrato simple. Los complejos, pues son procesos más lentos, ¿cierto? Y actúan como energía de reserva. Yo la tengo ahí guardadito. Son los que comemos en alimento normalmente, que el arroz, que el pan, que las pastas, ¿cierto? Esos son carbohidratos complejos. Entonces también, pues el exceso también hace que pues tendamos a aumentar de peso como tal. Entonces recuerden que carbohidrato es igual a ¿qué? A energía. Entonces la primera función de estos señores es tener energía. ¿Energía para qué? Pues para que mi cuerpo la asimile, pueda correr, pueda saltar y pueda demás. Vamos a hablar, teniendo en cuenta eso, sabiendo que es un catabolismo, teniendo en cuenta que es un anabolismo, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que es un carbohidrato, podemos empezar a unir todo, como tal. Entonces, si yo digo catabolismo de carbohidratos, estoy diciendo, catabolismo, partir, dividir moléculas complejas en moléculas sencillas. Y si yo estoy diciendo carbohidrato, pues ¿qué voy a partir? La glucosa, ¿verdad? Glucosa, azúcar como tal, ¿verdad? Entonces, eso es clave para seguir. Entonces, esos carbohidratos se convierten en glucosa, que la función del catabolismo, ¿cuál es? Es partirlas y convertirlas en moléculas sencillas. ¿Cuáles van a ser las moléculas sencillas? El dióxido de carbono, el agua y la energía. Entonces, esta es una molécula compleja, debe partirla y debe convertirla en moléculas sencillas, que es dióxido de carbono, agua y energía. Pero que para hacer eso no es, llegué con mi glucosa, se partió rápido, liberé energía, el oxígeno y tal. No, eso es un proceso que lleva su tiempo. Y ese proceso se va a hacer por dos rutas importantes, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando yo hablaba que glucosa debe convertirse en moléculas sencillas, porque estoy hablando de catabolismo y porque estoy hablando de carbohidratos, glucosa, y que lo hace por dos rutas importantes. La primera ruta la vamos a llamar la glucólisis. ¿Y qué hace la glucólisis?
La glucólisis solo consiste en que la glucosa, que proviene de cualquier tipo de alimento que vemos en la pantalla, la glucosa se va a dividir en dos compuestos llamados ácido pirúvico y ácido pirúvico. En eso consiste la glucólisis, es la primera ruta como tal. Entonces, dividir la glucosa en dos partes iguales llamadas ácido pirúvico y ácido pirúvico. Pero qué bobada, ¿qué tiene que ver dos partes iguales? Pues vamos a mirar qué tiene que ver porque son dos ácidos pirúvicos. Y ahí es donde empieza a trabajar la segunda ruta, que es el ciclo de Krebs. ¿El ciclo de Krebs qué hace? Pues yo le decía, entonces me da dos moléculas iguales de ácido pirúvico y ácido pirúvico. Entonces, ¿por qué? Porque una me va a trabajar en ausencia de oxígeno y otra me va a trabajar en presencia de oxígeno. ¿Sí ven la diferencia? Recuerde que todo eso ocurre en la célula, ¿no? Entonces, cuando trabaja en ausencia de oxígeno se llama un proceso importante que es la fermentación. Entonces, la fermentación es un proceso que se hace en ausencia de oxígeno. ¿Y en qué parte de la célula ocurre? En el citoplasma. Entonces, recuerde que tenemos que ir partiendo. Entonces, aquí tiene que dar un resultado como tal, pero un resultado sencillo porque son moléculas sencillas como tal. Entonces, la fermentación podemos decir que son de dos tipos, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Que esa fermentación alcohólica es un proceso que ayuda al organismo como tal. Y que esa fermentación alcohólica dice, no, todavía es muy grueso, todavía es muy compleja esa molécula, tengo que seguir dividiendo. Entonces, al final me va a salir, ¿qué? Dos moléculas de dióxido de carbono, dos moléculas de ATP, energía, que necesita mi cuerpo salir de energía como tal, ¿cierto? Y la fermentación láctica no me va a producir ATP, porque resulta y pasa que este tipo de fermentación que ahora vamos a ver es diferente. Es la que tiene que ver con todo el proceso de nuestros músculos como tal, ¿cierto? Ella solo va a dejar como resultado dos moléculas de ácido láctico como tal. Entonces, esta primera trabaja en ausencia de oxígeno, ocurre en el citoplasma mediante un proceso llamado fermentación, que se da de dos maneras, alcohólica y láctica, y que dejan resultados dióxido de carbono, ATP y ácido láctico como tal. ¿Listo? En cambio, la siguiente, que es la del ácido pirúvico en presencia de oxígeno, pues presencia de oxígeno, estoy hablando de respiración, ¿cierto? Respiración celular. ¿Y dónde ocurre la respiración celular? En un organelo importante llamado como mitocondria. ¿Y qué es lo que pasa? Esa mitocondria se adhiere a una enzima, ¿sí? Porque es importante la herramienta llamada acetilcoenzima A. ¿Y qué es lo que pasa con esa acetilcoenzima A? Se convierte en el famoso ciclo de Krebs. Recuerden que el catabolismo debe darme moléculas sencillas. Entonces, ¿qué pasa? La convirtió en ¿qué? En 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 38 moléculas de ATP. ¿Por qué me dio más moléculas de ATP de energía acá que acá? Pues por fácil, porque estoy hablando de un proceso que aerobio y anaerobio. Estoy diciendo un proceso que no necesita oxígeno, por ende el resultado de ATP va a ser mínimo. Entonces aquí como utilicé tanto oxígeno, ¿qué pasa? Pues el resultado es que 38 moléculas de ATP, bastante energía como tal. Entonces esto es lo que se llama catabolismo de carbohidratos. Dividir esa glucosa en moléculas sencillas. ¿Cuáles son las moléculas sencillas? Dióxido de carbono, agua y ATP, que es energía. Vamos a mirar la siguiente. Listo, entonces yo digo, entonces el catabolismo degrada la glucosa y la convierte en dióxido de carbono, agua y energía. Entonces, ¿qué va a hacer el anabolismo? Pues es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no utilizamos esa glucosa, que es una molécula compleja, ¿verdad? Se va a guardar o se va a almacenar en una parte que es el hígado. ¿Qué pasa? Ahí se almacena en forma de un compuesto que se llama glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? Pues es una manera de que el cuerpo guarda esa glucosa hasta que el cuerpo la necesite. Pero para hacer ese proceso de que va y guarde la glucosa en el hígado en forma de un glucógeno, lo hace mediante una ruta que se llama la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué es la gluconeogénesis? Es guardar esa glucosa en el hígado en forma de glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? Energía. ¿Para qué? Para cuando mi cuerpo la necesite. Entonces, cuando mi cuerpo necesita esa glucosa, pues ¿de dónde la va a sacar? De el hígado como tal, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? La va a transformar en glucosa. Y la glucosa va a ser ¿qué? Energía.
energía. Por eso cuando tenemos un bajonazo de azúcar nos recomiendan como un poquitico de chocolate, una chocolatina, una panela. ¿Qué? ¿Por qué? Porque automáticamente activa el cuerpo y empieza a producir, a transformar esa glucosa. Esta señora trabaja mediante una ruta que se llama la glucogenólisis. Entonces, cuando yo hablo de génesis, estoy hablando de ¿qué? De construir. Cuando hablo de gluco, estoy hablando de glucosa. Entonces, entonces ya sé que eso es la glucosa, construir la glucosa. Y si yo digo glucogenólisis, estoy hablando lisis, partir. Entonces, voy a partir esa glucosa, ¿para qué? Para que me dé energía como tal, ¿cierto? Eso es el anabolismo de carbohidratos. Miremos esta imagen que es más fácil. Miremosla, que es más fácil. Entonces, tengo los alimentos, aparece la primera ruta que se llama la glucogénesis, y ¿qué hace? Cuando tengo la glucosa que proviene de los alimentos, se guarda en el hígado en forma de glucógeno, que esto es energía, ¿cierto? Ahí está guardada. Pero cuando el cuerpo necesita, la saca de acá, ese glucógeno, la transforma mediante una ruta que se llama la glucogenólisis, entonces que transforma ese glucógeno en glucosa. ¿Para qué? Para que me dé energía y pueda hacer todas las funciones vitales. Eso es el proceso anabólico como tal de los carbohidratos. Pero ¿qué pasa? Estas señoras no trabajan solas. Hay alguien que los va a regular, dice, bueno, usted no puede trabajar sola porque imagínese, pierde. Entonces ahí empezamos a hablar del control de metabolismo de carbohidratos y lo regula 3 hormonas importantes, la insulina, el glucagón y la adrenalina. La insulina, pues ¿qué es lo que hace? Es la energía, es el combustible que necesita el cuerpo, ¿para qué? Para entrar como tal y producir energía, ¿cierto? Entonces la insulina estimula, transporta el transporte de la glucosa al interior de las células y me produce el glucógeno. Glucógeno, me produce azúcar almacenada como tal. ¿Qué pasa con el glucagón? El glucagón, cuando usted tiene el azúcar muy bajita, cuando tiene esa insulina bajita, ¿qué es lo que pasa? Eleva esa glucosa en la sangre y empieza a partir ese glucógeno. Claro, porque tengo que partir ese glucógeno para que, ¿qué? Para que me suba la energía. Y la adrenalina, ¿qué es lo que pasa? Eleva los niveles de glucosa en la sangre, necesito energía, ¿cierto? Y produce glucosa en el hígado y los músculos como tal. Eso es lo que podemos hablar de ¿quién? De los carbohidratos como tal, del metabolismo de los carbohidratos. Vamos a hablar ahora de los metabolismos de los lípidos. Resulta y pasa que los lípidos es otra fuente de energía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es la segunda fuente de energía de nuestro cuerpo y se parece mucho a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque hay azúcar, hay glucosa como tal. Pero los lípidos se encuentran en parte de las membranas, por eso es que empezamos a hablar de los gorditos como tal, ¿verdad? Y se encuentran en las mantequillas, en los huevos, en las carnes. Entonces los lípidos más abundantes como tal son los aceites y las grasas. Entonces ahí empezamos a hablar de una palabra clave que se llama los triglicéridos. Pues que me mandan a hacer el examen de triglicéridos, del colesterol. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aceites y grasas. Entonces, tanta mantequilla, tantas tortas, tanto azúcar también hace que aumente de peso y que empieza a aumentarse los tejidos adiposos como tal, que es la piel. Pues vamos a mirar, pues catabolismo. Pero recuerden que no todos los lípidos son malos, los huevos son buenos, el aguacate es una fuente de grasa buena como tal, que es importante consumirla, ¿verdad? Entonces también ahí empezamos a mirar qué alimentos son buenos como tal. Entonces en el catabolismo de los lípidos, pues para que se obtenga esa energía también de estos alimentos, tiene que hacerse mediante unas rutas. Entonces en el catabolismo, ¿qué pasa? Pues la función de que esos lípidos tiene que partirlos y convertirlos en ácidos grasos. Esa es la función. Miren que el carbohidrato que era la glucosa, convertirla en ATP. Aquí los lípidos, convertirlos en ácidos grasos, ¿verdad? Entonces eso lo va a hacer mediante una ruta que se llama la lipólisis. Esa ruta es importante, se adhiere a la acetilcoenzima A y se junta con el ciclo de Krebs y me tiene que dar como resultado ¿qué? Dióxido de carbono, agua y energía. El anabolismo es algo diferente. El anabolismo, cuando mi cuerpo necesita esos ácidos grasos, ¿qué pasa? Pues empieza a producirlo mediante una ruta que se llama la lipogénesis. ¿Y la lipogénesis qué quiere decir?
Pues ese proceso en el que esos azúcares simples se convierten en glucosa y ¿qué pasa? Que empiezan a trabajar como tal, ¿verdad? Igual, estos dos procesos anabólicos y catabólicos de los lípidos también necesitan estas herramientas metabólicas, necesitan también estas tres hormonas que eran la insulina, el glucagón y la adrenalina. Entonces, al necesitar la insulina, al necesitar el glucagón y al necesitar la adrenalina, ellas actúan diferente a los carbohidratos, y es lo que quiero que tengan claro. La insulina pues va a estimular la lipogénesis, producción ¿de qué? De ácidos grasos. El glucagón, ¿qué es lo que hace? Estimula la lipólisis y la adrenalina promueve la síntesis como tal. Metabolismo de proteínas. Entonces ya las proteínas es la última fuente de energía cuando mi cuerpo ya no tiene carbohidratos, cuando no tiene lípidos, cuando no tiene grasas. Entonces ya las proteínas actúan como la última fuente de energía, pero no es considerable una fuente de energía como tal, porque las proteínas tienen funciones diferentes, ¿verdad? Resulta y pasa que las proteínas son nutrientes que están formados por unas moléculas importantes que se llaman aminoácidos. Y que esas proteínas, pues por eso es que es importante consumir las carnes, el pescado, la leche, los huevos, ¿verdad? Los frijoles, las lentejas. ¿Por qué? Porque ellas son consideradas proteínas. Ellas tienen funciones de renovar tejidos, ¿verdad? De que me crezca el cabello, las uñas como tal. Por eso es que no son considerables como fuente de energía, sino en casos extremos como tal, en casos extremos. El catabolismo de las proteínas. Entonces las proteínas al fragmentarse me van a liberar aminoácidos. Miren la diferencia. Carbohidratos, glucosa. Lípidos, ácidos grasos. Proteínas, aminoácidos, ¿verdad? Entonces los aminoácidos, ¿qué pasa? Constan de una sustancia nitrogenada llamada grupo amino. Y esa grupo amino está conformada por una que se llama ácido como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace? El catabolismo tiene que empezar a degradar, a separar ese grupo amino y esa cadena de carbonos. Entonces, ese grupo amino tiene que convertirse al final en nitrógeno, pero ese nitrógeno no puede quedarse en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es tóxico, entonces tiene que expulsarse en forma de urea, en forma de amoníaco o ácido úrico. Resulta y pasa que esas cadenas como tal tienen que entrar mediante una ruta metabólica. Entonces, ellas se adhieren al ácido pirúvico como tal, ¿verdad? Y se adhieren al ciclo de Krebs y me van a dejar como resultado dióxido de carbono, energía, pero energía muy mínima porque recuerden que ellas no son consideradas fuente de energía sino en casos extremos, y agua como tal. Entonces recuerden que el catabolismo degrada moléculas complejas y las convierte en moléculas simples, en este caso proteínas, me van a dar resultado aminoácidos. El anabolismo de las proteínas, pues es todo lo contrario si vemos en la imagen. Entonces, aminoácidos, que son moléculas sencillas, pasan a convertirse en moléculas péptidos, que todavía no son moléculas complejas, para al final darme ¿qué? Una molécula compleja que son las proteínas. Pero para hacer ese proceso, entonces en el momento en que mi cuerpo necesita producir proteínas, ¿qué pasa? Entonces estos señores aminoácidos son importantes. La unión de varios aminoácidos me van a formar unas proteínas. ¿Y dónde ocurre esa síntesis de proteínas? Que era lo que hablamos, un proceso anabólico. En los ribosomas como tal. Entonces los aminoácidos no se almacenan en las células, sino en las proteínas que se forman a partir de ellas. Y este proceso de síntesis de proteínas ocurre en los ribosomas como tal. Y pues para finalizar, ¿qué pasa? Pues estas proteínas también tienen que ser reguladas por unas hormonas, pero si se dan cuenta, aquí ya no aparece la adrenalina. ¿Por qué? Porque es que no es considerada una fuente de energía como tal las proteínas, les decía, sino en casos extremos. Entonces por eso la adrenalina no aparece, esta hormona no la regula acá en las proteínas. Entonces aparece la insulina y el glucagón. Entonces cuando yo hablo de la insulina, en el caso de las proteínas, va a estimular la entrada de aminoácidos a las células para fabricar proteínas, ¿verdad? Y cuando hablo del glucagón, ¿qué tiene que hacer? Pues va a degradar, va a partir a esos aminoácidos como tal, la degradación de las proteínas como tal. ¿Listo, chicos? Gracias.